con el último tema para ya tomar nuestro segundo examen parcial. Tema de chapa. La chapa es una estructura de pared delgada. Estas estructuras de pared delgada se definen como aquellas que tienen una dimensión mucho menor que las otras dos dimensiones. Esa dimensión que es la menor, que es mucho menor que las otras, se denomina el espesor, y lo vamos a notar acá con H, el espesor H. La chapa es una estructura de pared delgada ahora con superficie media plana y carga resultante contenida en el plano medio. Entonces, ejemplo de lo que sería una chapa es una viga de gran altura, un consolo corto. Son elementos que ya no pueden modelarse por un eje, simplemente, y que se tienen que modelar por un dominio bidimensional, que sería el plano medio de esa estructura. Bien. Entonces, obviamente, al ser un dominio bidimensional, nuestras funciones de desplazamiento, de deformación en cada punto, van a depender de las coordenadas de los puntos que van a ser 2, ¿no? En el dominio bidimensional. Entonces, nuestras funciones van a ser a más de una variable. Y eso ya da un poco más de trabajo. Bien. Inicialmente, uno tendría que considerar el caso general de un estado de tensiones sigma X, sigma Y, sigma Z, ¿no? Tau XY, tau XZ y tau YZ. Un estado triplo de tensión en cada punto de nuestra chapa. Pero vamos a hacer un análisis ahora que nos va a simplificar esto, debido a que el espesor que consideramos en la chapa es bastante pequeño. Entonces, consideremos, por ejemplo, sigma Z, que es una tensión perpendicular al plano medio de la chapa, ¿no? Entonces, esta tensión sigma Z va a ser 0 en un extremo y el otro del espesor, puesto que nuestra carga la asumimos sobre el espesor, ¿no? Aquí asumiríamos la carga. De modo que la resultante esté sobre el plano medio. La resultante debe estar sobre el plano medio. Entonces, las dos caras de la chapa, anterior y posterior, van a estar libres de tensiones. Entonces, aquí la tensión vale 0, sigma Z, y no solo sigma Z, ¿no? También las tensiones cortantes, tau XZ y tau YZ. Todas esas tensiones valen 0 en esa cara, ¿no? De la chapa. Y también en la otra. Lo mismo sucede con la otra cara, porque las caras de la chapa están libres de tensión. Entonces consideremos la particular tensión sigma Z. Consideremos cómo sería su variación a lo largo del espesor. En el espesor, la coordenada que marca esa en dirección va a ser el eje Z, ya que vamos a tomar los ejes X y Y contenidos en el plano medio de la chapa. Entonces, en el eje Z estaría variando sigma Z. Entonces, una variación posible es la que se muestra acá, en verde. Como el espesor es pequeño y parte de 0 y tiene que volver a 0, entonces no puede crecer mucho, a menos que sea una mal condicionada la función, ¿no? Pero en general asumimos siempre funciones bien condicionadas. Entonces no podemos tener un máximo de sigma Z significativo, grande. Va a tener que ser muy pequeño el máximo valor de sigma Z en el espesor. Entonces es razonable que nosotros lo podamos despreciar. Entonces ya no solo es 0 sigma Z en las caras de la chapa, sino en todo el volumen de la chapa, ¿no? Y el mismo análisis lo hacemos para tau XZ y tau YZ. Entonces despreciamos todas las tensiones fuera del plano medio. Tensiones que están fuera del plano medio son despreciadas. Entonces nos quedan solamente sigma X, sigma Y y tau XY. Serían las únicas componentes de tensión con las que nos quedamos.
es un estado plano de tensión, entonces considerando el plano donde están actuando el plano XY, el plano medio de la chapa, ¿no? Ahora veamos otro asunto. Inicialmente estas tensiones sigma X, sigma Y y tau XY pudieran variar punto a punto con las tres coordenadas, con X, Y, Z. Pero vamos a ver que otra vez, haciendo el análisis del espesor, como es pequeño, vamos a despreciar su variación con respecto a la coordenada Z. De modo que esas tensiones van a quedar simplemente como funciones de X y de Y. Entonces aquí tenemos el mismo análisis para sigma X. La tensión va a partir de un extremo con un valor y va a llegar a otro con otro valor. De modo que la variación de sigma X va a ser pequeña porque el espesor es pequeño, ¿no? Entonces no tiene mucho espacio en el dominio para poder diferenciarse de un punto al otro. Entonces, asumiendo que esto es muy pequeño, la variación de sigma X de un lado al otro del espesor, cero, entonces podemos suponer que no varía con Z, que la tensión sigma X es uniformemente distribuida en el espesor. Y lo mismo sucedería con sigma Y y tau XY. Bien, entonces resulta que finalmente tenemos sigma X como función de X y Y, solamente coordenadas de los puntos del plano medio. Sigma Y lo mismo, varía con las coordenadas X y Y del plano medio, y tau XY también. Varía con las coordenadas X y Y del punto del plano medio. Bien. Vamos entonces a continuar. Aquí está ese resumen. Nuestras tensiones del estado plano de tensión en nuestra chapa varían solamente con las coordenadas X y Y de ese plano medio. Aquí tenemos nuestro gráfico de una chapa de forma cualquiera. El dominio está constituido por la superficie media, que aquí la aislamos. Nuestro sistema de referencia va a estar con el origen en el plano medio, donde estará ubicado los ejes X y Y, y Z es perpendicular a ese plano medio. Bien, entonces el dominio es la región encerrada por la curva extrema de esa superficie media plana. El contorno es la propia curva C que encierra al dominio. Y vamos a hacer el análisis ahora de equilibrio para puntos que estén en el interior, en el dominio de la chapa, y puntos que estén en el contorno. Entonces aquí tomamos un punto P que está en el interior y un punto Q que está en el contorno. Vamos a ver cómo se dan las ecuaciones de equilibrio para esos puntos. Entonces, veamos. Aislamos este elemento infinitesimal, lo aislamos acá. Ahí está. Entonces vamos a marcar en él todas las acciones, que son tensiones en las caras del elemento y fuerza por unidad de volumen en direcciones Y y en dirección X. Fuerza por unidad de volumen son muy comunes en ingeniería, ¿no? La más común es peso propio, que es fuerza producida por campo gravitacional que actúa en cada pedacito de masa que tiene un determinado volumen del cuerpo, ¿no? Bien, entonces veamos. Aquí tenemos las tensiones y las cargas de volumen. Hagamos las ecuaciones de equilibrio en dirección X, en dirección Y. Igualándolas a cero, obviamente, esa suma de fuerza por el equilibrio, nos van a producir acá dos ecuaciones. La primera ya aparece un poco compleja porque aparecen derivadas parciales. Y aparecen derivadas parciales porque las funciones varían con dos coordenadas ahora, ¿no? X y Y. Entonces la derivada de la tensión en X respecto a X, más la derivada de tau XY respecto a Y, va a ser igual a menos la fuerza de volumen en la dirección X. La fuerza de volumen tienen como unidades fuerza
dividido entre unidad de volumen del cuerpo, ¿no? La otra ecuación importante es la suma de fuerza en la dirección Y, que nos da como resultado la derivada parcial de sigma Y respecto a Y, más derivada parcial tau XY respecto a X igual a menos la fuerza de volumen en Y. Entonces esas son dos ecuaciones de equilibrio. El hecho de que ya no consideremos acá equilibrio de momento es porque ya lo hemos hecho, ¿no? Cuando consideramos que tau XY es igual a tau YX, eso sucede porque ya hicimos el equilibrio de momento en nuestro pequeño elemento, ¿no? Entonces ya está llevada en cuenta esa ecuación. Ahora vamos a ver el equilibrio en un punto del contorno, un punto como SQ. Entonces aquí tenemos nuestra matriz de tensiones, sigma X, tau XY, sigma Y, y una dirección N perpendicular al contorno en el punto Q aquel, con componentes N en X, N en Y. Entonces nosotros sabemos que T por N es la fuerza superficial proveniente de esta distribución de tensiones. Y eso tiene que ser igual a la fuerza superficial impuesta. Le pongo su índice I para indicar que esta es una fuerza superficial de carga impuesta en el contorno, ¿no? Entonces, haciendo el producto, igualando componentes correspondientes de ambos vectores que quedan acá, queda la primera ecuación de equilibrio en el contorno como sigma X por NX más tau XY por NY igual a la componente de TI en la dirección X. Y sigma Y por NY más tau XY por NX igual a la fuerza superficial TI impuesta en la dirección Y. Entonces ahí están las ecuaciones de equilibrio en el contorno. Ahora, como estamos manejando las tensiones de entrada, vamos a aplicar el método de la fuerza. Vamos a considerarla como incógnitas básicas de nuestro problema a las componentes de tensión. Entonces, si vamos a utilizar el método de la fuerza, tendremos que resolver una ecuación de compatibilidad. Entonces, vamos a buscar cuál es la ecuación de compatibilidad. En este caso es compatibilidad de las deformaciones. Sabemos que las relaciones entre desplazamiento y deformaciones para nuestra componente de deformación en el plano son estas que están escritas acá, ¿no? La deformación específica lineal en X es la derivada de U respecto a X. La deformación específica lineal Y es la derivada de B respecto a Y, ¿no? Recuerden que U es desplazamiento en la dirección X y B es desplazamiento en la dirección Y. Y finalmente la distorsión entre fibras en la dirección X y Y es igual a la derivada de U respecto a Y más la derivada de B respecto a X. Entonces nosotros notamos acá que hay tres relaciones, pero que solo hay dos parámetros independientes que son el desplazamiento U y el desplazamiento B, ¿no? Entonces las deformaciones que son tres, son mayores en número a los desplazamientos, justamente en uno hay un desplazamiento, hay dos desplazamientos y hay tres deformaciones. Entonces sabemos que los desplazamientos U y B en dirección X y en dirección Y son independientes. Esos dos desplazamientos son independientes. Y nos están generando tres componentes de deformación. Entonces, de dos parámetros independientes no podemos obtener tres parámetros independientes, lo que significa que debe haber alguna relación entre la deformación en X, en Y y la distorsión gamma XY. Entonces, para buscar esa relación, vamos a tomar derivada segunda de la deformación específica en X respecto a Y dos veces. Entonces nos va a quedar eso, derivada tercera de U respecto a X respecto a Y dos veces. Ahora tomemos la derivada segunda de la deformación en Y respecto a X dos veces. Nos va a quedar derivada tercera de B respecto a Y respecto a X dos veces. Y finalmente tomemos derivada segunda de la distorsión angular, gamma XY respecto a X respecto a Y. Eso va a quedar derivada tercera de U respecto a X respecto a Y dos veces, más derivada tercera de B respecto a X dos veces y respecto a Y. Entonces, si observamos esas relaciones, vemos que la suma de estos dos términos es lo que aparece acá, ¿no? Entonces, esta suma de esos dos términos
es igual a la suma de estos que son sus iguales. Entonces, al final nos queda esta derivada segunda de la distorsión angular que aparece acá, igual a este término que viene a ser la suma de estos dos, igual a la derivada segunda de epsilon x respecto a y dos veces, más la derivada segunda de epsilon sub y respecto a x dos veces. Y esa viene a ser nuestra ecuación de compatibilidad de deformación. Ahí está el vínculo a través de esa ecuación que se daría entre las componentes de formación en el plano, ¿no? Entonces, obviamente, se verifica a través de esa ecuación que realmente no son independientes estas componentes de formación, sino que están vinculadas entre sí por esta ecuación. Entonces, aquí estamos con la ecuación de compatibilidad lista para volcar sobre ella todas nuestras incógnitas, ¿no? Fíjense que la ecuación de compatibilidad inicialmente está escrita en términos de deformación. Pero si vamos a usar el método de la fuerza, nuestras incógnitas son tensiones, entonces habrá que introducir en la ecuación de compatibilidad las tensiones. Para ello, aplicamos primero la ley de Hooke y podemos expresar ya cada componente de deformación en términos de las tensiones, usando la ley de Hooke. Y luego de introducir estas expresiones de las deformaciones en términos de las tensiones, nos va a quedar esta ecuación de compatibilidad ya en términos de las tensiones, ¿no? Pero esta ecuación de compatibilidad, que está en términos de tensiones, tiene tres funciones incógnitas, ¿no? Sigma x, sigma y tau xy. Y es una sola ecuación, entonces necesitamos reducir el número de funciones incógnitas en la ecuación de compatibilidad. Para ello podemos utilizar el equilibrio en el dominio para poder eliminar esta tensión cortante, ¿no? Queremos eliminar esta tensión cortante, este término que tiene la derivada segunda de la tensión cortante. Eso lo queremos eliminar de la ecuación de compatibilidad para reducir a dos componentes de tensión en nuestra ecuación de compatibilidad. Lo que hacemos nosotros es tomar las ecuaciones de equilibrio que están acá y sumarlas término a término. Pero primero, no, las sumamos término a término simplemente. Y tenemos que entonces la suma de estos dos términos que tienen que ver con la derivada segunda de tau xy respecto a x respecto a y, nos da como resultado dos veces aquello, ¿no? Y luego esto pasaría a restar acá, esto pasaría a restar acá. Entonces, factorizando ese signo menos, nos queda del lado derecho la expresión en términos de tensión en X y tensión en Y, y de los datos que son las fuerzas de volumen, que están derivadas respecto a X y respecto a Y. Entonces, de esta manera ya tengo una expresión para cambiar acá. Voy a introducir en lugar de este término todo esto que está acá. Y entonces voy a reducir a dos funciones incógnitas, sigma X y sigma Y, en nuestra ecuación de compatibilidad. Entonces veamos. Eso es lo que hacemos. Después de organizar la expresión, finalmente queda escrita de esta manera, ¿no? Fíjense que se redujo a dos funciones incógnitas. Nuestra ecuación de compatibilidad tiene solo dos funciones incógnitas ahora. Sigma X y sigma Y. Ahí está el coeficiente de Poisson y las derivadas de las fuerzas de volumen. Ahora podemos simplificar más todavía nuestra expresión, asumiendo que las fuerzas de volumen van a ser constantes, ¿no? Las fuerzas por unidad de volumen van a ser constantes. Eso es razonable porque las principales fuentes de fuerzas por volumen que tenemos nosotros es el campo gravitacional, y el campo gravitacional no lo consideramos alterado en la superficie de la Tierra donde están nuestras estructuras, ¿no? Por más altas que sean nuestras estructuras, no alcanzan altura suficiente como para considerar efectos de variación de la gravedad terrestre. Entonces es razonable asumir que nuestras fuerzas de volumen son constantes, con lo cual estas derivadas se vuelven
0. Y queda expresada de esta manera ya nuestra ecuación de compatibilidad, ¿no? Pero todavía tenemos el problema de que allí están presentes dos funciones de tensión y tenemos una sola ecuación de compatibilidad. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Y se va a resolver como se resolvió la formulación de Pram. En la ecuación de equilibrio, que también es una sola, recordarán ustedes, en torsión, teníamos nosotros dos tensiones cortantes, ¿no? Tau XY y tau XZ. Y era solo una ecuación de equilibrio, ¿no? En ese caso. Entonces, eliminamos y reducimos a una sola función allí, utilizando una función de tensión, que era la función de Pram, la función de tensión de Pram, ¿no? Que se definía en términos de las derivadas de la función original. Aquí vamos a hacer algo similar también. Vamos a definir una función que se llama función de tensión de Airy. Y esta función de tensión de Airy, que la vamos a montar con el mismo nombre que aquí la función de tensión de torsión de Pram, variará también obviamente en el plano definido por la superficie media de nuestra chapa, en el plano XY, y se define de modo que la derivada segunda de esta función de Pram se relacione con sigma x por sigma x igual derivada segunda de la función de Airy, respecto a y dos veces, menos x por la coordenada x por la fuerza de volumen en x. La otra relación es sigma y igual derivada segunda de la función de tensión de Airy respecto a x dos veces menos la coordenada y por bx. Y la última y tercera relación es tau xy igual a menos derivada segunda de la función de Airy respecto a x y respecto a y. Se han planteado estas relaciones entre la función de tensión de Airy y las tensiones para que esas tensiones así obtenidas verifiquen ya las ecuaciones de equilibrio en el dominio. Fíjense, nosotros reemplazamos acá en nuestra ecuación de equilibrio en el dominio, en la primera y segunda ecuación de equilibrio en el dominio, aquí están las dos ecuaciones de equilibrio en el dominio. Si reemplazamos las tensiones por la función de tensión de Airy, nos van a quedar estas expresiones y en el lado derecho se va a cancelar esta derivada tercera de la función de Airy respecto a x, respecto a y dos veces con esta otra, ¿no? Que son opuestos. Y va a quedar menos x igual a b menos bx igual a menos bx. O sea, va a ser satisfecha la primera ecuación de equilibrio y también va a ser satisfecha la segunda ecuación de equilibrio. Entonces queda verificado que al definir de esta manera la función de tensión de Airy, se satisfacen ya las ecuaciones de equilibrio en el interior de la chapa, en su dominio. Entonces, introduciendo esta función de tensión finalmente en la ecuación de compatibilidad que teníamos en términos de las dos tensiones, sigma x y sigma y, nos va a quedar esta última ecuación. Una ecuación de cuarto orden en derivadas parciales, ¿no? Derivada cuarta de la función de Airy respecto a x cuatro veces, más dos veces derivada segunda de la función de Airy respecto a x dos veces, respecto a y dos veces, más derivada cuarta de la función de Airy respecto a y cuatro veces igual a 0. Esa es la ecuación diferencial de nuestro problema. Y es bastante complicada, la ecuación es de cuarto orden en derivadas parciales, ¿no? Nosotros quisiéramos resolverla, tendríamos que conocer condiciones de contorno para esta función de tensión de Airy. Pero no vamos a intentar aquello porque para tratar de resolver eso ya se tiene que recurrir a técnicas numéricas como el método de la diferencia finita o el método de los elementos finitos. Lo que sí vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a utilizar lo que se llama el método inverso. El método inverso es aquel en el que se consideran las tensiones conocidas y se determina entonces
cuál es la carga en el contorno que produce esa tensión. Se llama inverso porque lo que sería un método directo es que nos den a nosotros la carga y calculemos las tensiones. Es así como trabajamos en forma directa. Por eso se llama método indirecto a este que estamos proponiendo acá, que es a obtener tensiones en el interior del cuerpo y verificar cuáles son las cargas en el contorno que producen esas tensiones. ¿Por qué es que hablamos de que vamos a obtener tensiones directamente, satisfaciendo el equilibrio en el interior del cuerpo? Bueno, porque yo puedo fácilmente encontrar una solución simplemente de esta ecuación diferencial, sin verificar ninguna de sus condiciones de contorno. Simplemente obtener una solución de esta ecuación diferencial con nuestra función de tensión de aire, ¿no? Recordemos que esta es la ecuación de compatibilidad. Entonces, al ser nuestras tensiones obtenidas en base a esta función de tensión de aire, que es solución de esta ecuación de compatibilidad, esas tensiones ya van a satisfacer la ecuación de compatibilidad. Además, por la propia definición de la función de tensión de aire, ya satisfacen equilibrio en el interior del cuerpo. Entonces, lo único que faltaría lograr para obtener una solución exacta de teoría de elasticidad es que encontremos que satisfagan también las condiciones en el contorno, ¿no? Y esa es la difícil y esa es la que nosotros obviamos porque lo que vamos a hacer es el método inverso. Entonces vamos a obtener las tensiones integrando esta ecuación diferencial, resolviéndola, y esas tensiones que provienen de acá la vamos a calcular en el contorno y vamos a asumir que esa es la carga. Entonces vamos a encontrar la carga en el contorno que produjo las correspondientes tensiones y tendremos una solución exacta por ese método, ¿no? Entonces veamos cómo funciona esto. El método inverso que hemos comentado. Bien. Primer ejemplo aquí. Tenemos una chapa de forma cualquiera. Aquí en negrita está el contorno de la chapa, ¿no? Y vamos a definir sobre la chapa esta función de tensión. Queremos saber si se verifica que es solución de la ecuación diferencial de compatibilidad que está en términos de esta función de tensión, ¿no? Bien, como aparece X al segundo grado y Y al segundo grado en la expresión de esta función de tensión que estamos dando, entonces cuando tomemos derivada segunda, estas funciones van a quedar constantes. Si tomamos tercera y cuarta derivada, que son las que aparecen en la ecuación de compatibilidad, se anula completamente, ¿no? Entonces, es solución. Esta es una solución de la ecuación de compatibilidad. Una vez que hemos tenido esa solución, vamos a calcular las tensiones. Para ello, y para simplificar el problema, vamos a despreciar las fuerzas de volumen. Entonces, directamente sigma x va a ser la derivada segunda de esta función de Eiry respecto a y dos veces, ¿no? Entonces, si yo derivo dos veces esta función respecto a y, me va a quedar sigma como resultado, ¿no? La constante sigma. Si derivamos dos veces respecto a x, ahora nos va a quedar la tensión en y eso va a ser sigma también, ¿no? Derivando la función de Eiry dos veces respecto a y, que está al cuadrado, y acá está dividido entre 2, entonces va a quedar sigma también. Y la derivada de tau xy, como no hay producto de x con y, va a ser nula, ¿no? Entonces ahí están las componentes de tensión. Tenemos sigma x, tenemos sigma y tau xy va a ser 0. Esas tensiones están cumpliendo ya el equilibrio en el interior del cuerpo, el dominio. Y noten que son, en cada punto, son tensiones principales, ¿no? Porque las tensiones cortantes son 0 en todos los puntos. Entonces, en todos los puntos, cualquier dirección es una dirección principal de tensión. Y ahí va a estar actuando nuestra tensión sigma. Esto lo podemos visualizar así también, ¿no? Esta es la matriz de tensiones.
que se puede ver como sigma a veces esta matriz. Y entonces la fuerza superficial, que esté por n, siendo n cualquier dirección que tomemos en el contorno, como esta, de componente n, x, y, y 0, porque en z no tiene componente, ya que está contenida n en el plano medio. Entonces, al ser t por n, nos va a dar el producto de esta matriz por nx, ny, ¿no? Entonces, la primera fila de esta matriz, 1, 0, 0, por nx, ny, 0, va a dar nx. La segunda fila por la matriz va a dar ny. Y la tercera fila va a dar 0. Entonces, podemos ver que finalmente la fuerza superficial va a ser proporcional a nuestra dirección. Y la constante acá de proporcionalidad va a ser sigma. Entonces, en cualquier dirección n que tomemos, la fuerza superficial estará actuando en la dirección de esa n y tendrá magnitud sigma. Entonces, en todo el contorno tendremos el mismo valor, porque va a variar la n, pero sin importar cuál sea la n, vamos a tener en todo el contorno la misma tensión sigma, orientada en la dirección de la n que consideramos, ¿no? Si consideramos n perpendiculares en todo el contorno, entonces vamos a tener tensiones sigma perpendiculares en todo el contorno. Si sigma es positivo, entonces tendremos una tracción uniforme en todo el contorno. Y esa va a ser nuestra solución. Esa va a ser la solución del problema. Y noten ustedes que lo que comentábamos, como resultado de las tensiones, estas son principales en las direcciones X y en dirección Y, porque en esas direcciones no hay tau X y Y. Y para cualquier otra dirección también. En cualquier dirección, T por N va a ser igual sigma por N, por lo tanto, son direcciones principales. Todas son direcciones principales en nuestra chapa. Y las tensiones principales son todas iguales a sigma en el plano, no las dos. Bien, ese es un primer ejemplo que tenemos acá. Vamos ahora a otro ejemplo también que podemos desarrollar con una chapa rectangular. Una chapa rectangular, y apliquemos ahora la función de tensión de iris siguiente, que C igual está a por x al cuadrado sobre 2 más b por y al cuadrado sobre 2 y más finalmente d por x y por y. Bien, esa es una función de tensión donde A y B y D son constantes conocidas que arbitramos acá nosotros, ¿no? Bien, aquí vamos a definir nuestro sistema de referencia, el eje X pasando por la mitad de la chapa y el eje Y por acá, en el extremo izquierdo. Ese es el sistema de referencia, ¿no? Entonces, como es otra vez la función de Airy, una función que varía cuadráticamente con las tensiones, con las coordenadas, perdón, entonces las derivadas cuartas anulan el resultado, ¿no? Y por lo tanto, 0 va a ser idéntico a 0 y se satisface la ecuación de compatibilidad. Entonces vamos a calcular las tensiones de esta solución que hemos calculado de nuestra ecuación de compatibilidad. Sigma X es la derivada segunda de esta respecto a y dos veces, ¿no? Entonces nos va a quedar simplemente b. Sigma y sabemos que es la derivada segunda de la función de iris respecto a x. Entonces nos va a quedar a. Y tau xy sabemos que es menos la derivada segunda
de la función de y respecto a x respecto a y. Por lo tanto, nos queda t. De modo que nuestra matriz de tensiones, T, El sigma X no sería más 2 de X. el sigma X. El sigma X yo tomo la derivada segunda Respecto a Y, no. con respecto a Y, ¿no? Entonces la primera derivada sería 2BY. Sobre 2 se cancelan los 2. Y vuelvo a derivar y me queda solamente B, ¿no? No, pero el de abajo, ese. De X, Y al cuadrado. Está con respecto a Y igual. No, pero no es Y al cuadrado, ¿no? Este 2 es del denominador de... Ah, muy bien, muy bien. Sí, Está superpuesto. sí, quedó junto ahí. Bien, entonces nuestra matriz de tensiones, vamos a ver el lapicito otra vez, es acá. Sigma X, B. Tau XY menos D. Vamos a reducir la dimensión de nuestra matriz a 2, que es correspondiente al plano, ¿no? Y aquí va a ser también menos D. Y aquí va a ser sigma Y, A. Entonces ahí está la matriz de tensiones. Con la matriz de tensiones, si yo defino una N en cada una de las caras de nuestro rectángulo, entonces podemos encontrar allí cómo están tomemos este lado primero, para ver qué carga aparece en este contorno. Tomemos la N de ese lado. N1, con su componente en el plano solamente, que va a ser en X1 y en Y0, porque son vectores unitarios en nuestras direcciones, ¿no? Entonces, si hacemos el producto, ahora sí voy a borrar todo esto para poder continuar. Bien, entonces aquí hacemos el producto de T por N1 y nos va a dar la fuerza impuesta de carga en este lado, ¿no? Está impuesta en el borde 1. Entonces T por N1 va a quedar esto, un vectorcito, que va a ser primera fila por la columna B. Segunda fila por la columna es menos D. Y entonces acá tendremos en la dirección X el valor de B. Asumiendo lo positivo, sería una tensión normal en X de valor B, ¿no? Y la componente en Y está en sentido contrario a Y, estaría así. Y es valor D. Esto sucede en todos los puntos de este lado. Tenemos la misma situación de carga. De manera similar, podemos volver a hacer el cálculo de las tensiones en este otro lado, donde tenemos esta dirección N2, que va a tener componentes, aquí serían 0 en X y menos 1 en Y, ¿no? Y entonces yo les dejo ya como tarea terminar el problema, ¿no? Aquí vuelven a hacer el producto de T por esta N y colocan la carga que se determinaría en este lado, ¿no? Y pues